Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video donde hoy vamos a estar hablando y analizando un poco lo que aconteció en la jornada de ayer. La eliminación de Uruguay en una nueva Copa del Mundo 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Luego de ayer, Uruguay caer derrotado 1-0 frente a la selección de España y bueno, despedirse del Mundial. Por segundo Mundial consecutivo, Uruguay no llega ni a los octavos de final. En este caso se agregó los 16avos. Pero si sumamos un Mundial, el último, de Qatar 2022 y este de 2026, Uruguay ni siquiera puede o pudo llegar a los octavos de final. La verdad que tenemos muchas cosas para decir de esta eliminación de Uruguay, donde se tiene que comenzar a analizar desde que eligen al entrenador allá por febrero, marzo del año 2023. Y tenemos que hablar de lo que aconteció ayer. ¿Por qué Uruguay quedó afuera del Mundial 2026? ¿Por qué Uruguay es la única selección de Sudamérica en no poder llegar ni siquiera a los 16avos? Porque Uruguay es la única selección de Sudamérica en no poder clasificar a los 16avos. Clasificó Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador y Colombia. Uruguay afuera. Uruguay afuera. Y con el resultado que se le había dado ayer a Uruguay, de ese empate 0-0 entre Arabia Saudita y Cabo Verde, que le servía con solo un empate llegar a los 16avos. Ni siquiera eso. Perdió con un error, o puedo decir horror, de Fernando Mulera, ¿no? Que bueno, después hay algunas cositas para decir sobre los jugadores, sobre la dirigencia, sobre el cuerpo técnico, porque acá es un cúmulo de errores, que llevó a que Uruguay no pudiera clasificar a los 16avos. Otro fracaso en otro mundial, como pasó en Qatar 2022. Entonces digo, son muchas cosas las que tenemos que hablar. Hoy nos va a quedar corto el video, nos va a quedar cosas afuera, pero sin ninguna duda vamos a tratar de meter todo lo que tenemos para decir sobre esta dura eliminación de Uruguay que aconteció en la jornada de ayer. Para comenzar a hablar, acá se cometió el primer error en haber elegido a Marcelo Bielsa como entrenador de la selección uruguaya, aquel año 2023. ¿Por qué? Porque estas eliminatorias, para este Mundial 2026, clasificaban los 6 primeros, 6 de forma directa, y el séptimo en repechaje. El séptimo iba a repechaje. Yo, para opinar un poco y empezar con este análisis de esta eliminación dura que tuvo Uruguay en la jornada de ayer, tenemos que decir que se eligió mal al entrenador. Se gastó millones de dólares para contratar a un entrenador, Marcelo Bielsa, a un entrenador en este caso extranjero, para poder pelear la Copa América, y no solo la Copa América, sino el Mundial 2026. Uruguay no peleó ni una cosa ni otra. No estuvo ni cerca de poder llegar a la final, ni una competición ni otra. ¿No? En la Copa América quedamos afuera con Colombia. Un gran Colombia que jugó mucho mejor que nosotros, tiene mejor juego, mejor idea de juego, nos eliminó en la Copa América. Y ahora perdemos en un grupo que, si uno mira los últimos mundiales de Uruguay que ha participado, sin ninguna duda este es el grupo más accesible que le ha tocado a Uruguay. Con una selección que, bueno, es candidata, por supuesto, en lo previo era candidata, y es candidata como en la selección española, pero después le tocó a Uruguay 2 selecciones que eran muy inferiores a Uruguay.
Arabia Saudita y Cabo Verde. Cabo Verde que debutaba en su primera Copa del Mundo. Entonces digo, la verdad que fue un rotundo fracaso de Uruguay, no solo en este Mundial 2026, sino en el pasado Mundial Qatar 2022. Venimos de fracaso en fracaso. Mundial 2022, Copa América y ahora en el Mundial 2026. Primero, se eligió mal el entrenador. Vamos a decir la verdad, se eligió mal el entrenador. No sé si era el momento de Marcelo Bielsa. Es más, le digo, en las eliminatorias que clasificaban los 6 primeros, clasificaban en forma directa y el séptimo iba al repechaje, con cualquier entrenador de los que hoy están dirigiendo el fútbol uruguayo, no tengo la menor duda de que Uruguay hubiese clasificado igual al Mundial. Sin Bielsa, Uruguay de todos modos hubiese llegado al Mundial 2026. Y la pregunta que me hago es, ¿era el momento de elegir a Bielsa? ¿De gastar tantos millones de dólares en un entrenador para poder llegar a un Mundial? ¿Pelear una Copa América? Sobre todo, el objetivo era llegar a una nueva Copa América. No tengo la menor duda de que con cualquier entrenador Uruguay hubiese igual, sin Bielsa, Uruguay hubiese clasificado dentro de los 6 mejores en las eliminatorias. Iba directo al Mundial sin Bielsa igual, de todos modos, con otro entrenador. Porque yo creo que no se necesitaba Marcelo Bielsa como para meter a Uruguay dentro de los 6 mejores en las eliminatorias de clasificar directo. Ahora, ponele que si la eliminatoria hubiese sido como antes, clasificaban los 4 primeros directos y el quinto iba al repechaje, bueno, ahí te la llevaba de traer a Marcelo Bielsa. Porque los 4 iban de forma directa, el quinto al repechaje. No, pero ahora cambió esto. Cambió esto. Ahora son los primeros 6 lugares van directo y el séptimo al repechaje. Con cualquier entrenador, y repito, Uruguay se hubiese metido dentro de los 6 mejores. Con cualquier entrenador. Hoy, de lo que están dirigiendo el fútbol uruguayo. No se necesitaba Marcelo Bielsa como para poder clasificar a otra Copa del Mundo. Y más que este mundial era de 48 selecciones y no de 32, como se venía jugando habitualmente. Entonces digo, creo que no se necesitaba gastar tanto millones de dólares en un entrenador. Con cualquier entrenador que hoy está dirigiendo, o con cualquier entrenador que esté libre hoy, que sea uruguayo, clasificaba igual de todos modos Uruguay a este Mundial 2026. Se empezó mal desde ahí. Ya empezamos mal, eligiendo al entrenador. ¿No? Sobre todo teniendo algún roce con algún jugador. ¿No? Con Agustín Canovio en su momento cuando se quedó caliente en aquel momento de la Copa América. Luego los dichos de Luis Suárez. Los dichos de Luis Suárez, donde dijo en varias entrevistas que los jugadores o varios jugadores se llevaban realmente mal con Marcelo Bielsa. Bueno, el propio relacionamiento de Suárez con Bielsa, que quedó muy mal la relación Bielsa-Suárez, que llevó a Suárez a retirarse de la selección uruguaya. También Muslera en su momento decidió alejarse de la selección. El propio Edinson Cavani, también cuando llegó a Boca Juniors, se hablaba de si Cavani no, si Cavani sí, si lo iba a citar Marcelo Bielsa. En aquella conferencia de prensa, cuando asumió y presentaron oficialmente a Bielsa, le preguntaron si los referentes de Uruguay iban a ser convocados a las eliminatorias. Y bueno, ahí decidió, o algunos referentes decidieron alejarse de la selección. Entre ellos Muslera, Cavani y sobre todo Suárez, por más que fue citado en algún momento por Bielsa en algún partido de la eliminatoria. Pero yo creo que se empezó mal desde ahí, de elegir el entrenador para la Copa América para el Mundial 2026. Se eligió mal, muy mal se eligió.
Entonces digo, hay muchas cosas que pasaron en este mundial, errores groseros, errores que no se puede cometer en una Copa del Mundo si querés llegar lejos, ¿no? Por ejemplo, el primer gol que le hacen a Uruguay con Arabia Saudita, la defensa dormida, y la defensa ve como el jugador de Arabia Saudita ingresa solo al área y lo vence a Mulera. 1-0. Arrancamos perdiendo con Arabia Saudita. Segundo partido. 2 errores garrafales. 2 errores que no se pueden cometer en una Copa del Mundo. En un tiro libre, que se abra la barrera, cuando uno que practica fútbol o que practicó fútbol en su momento, siempre te enseñaron que la barrera nunca se abre en un tiro libre. Y sobre todo que ahora últimamente estamos viendo equipos que ponen algún hombre abajo, tirado abajo, por detrás de la barrera para que la ejecución del tiro libre no se vaya por abajo. Bueno, eso no lo hizo Uruguay. Otro error de Uruguay en el primer gol de Cabo Verde. Segundo error, lateral a favor de Uruguay y la entregamos mal, sale mal, otro error mal del golero, sale mal, y ahí Cabo Verde le empata a Uruguay 2-2. Tercer partido con España. Un remate que fue una masita para el golero, una masita, porque no fue un chumbazo, no le reventaron el arco a Mulera, fue un tirito fue. Y Mulera no lo pudo contener ese remate flojo, porque vamos a decir la verdad, fue un flojito remate del español, y Mulera no pudo retenerse, le escapa el balón de las manos y España coloca el 1-0. Todos los goles de Uruguay se los metió el propio Uruguay. Los goles uruguayos que le hacen a Uruguay se los come Uruguay. No fueron producto del rival. Se los come Uruguay. Entonces digo, y estos tipos de goles que le convierten a Uruguay, no los podés cometer en una Copa del Mundo. Porque en una Copa del Mundo, y lo dije en varios videos anteriores, tenés un mínimo error o un mínimo horror y te vas a tu casa de vuelta. Y así pasó en esta Copa del Mundo. Uruguay, por segundo mundial consecutivo, se va temprano a su casa. Queda eliminado afuera, no llega ni a los octavos de final. Y es papelón, nuevamente. Y debe ser el peor mundial de la historia de Uruguay. No tengo la menor duda. Capaz que habrá algún otro mundial que Uruguay no pudo llegar a los octavos de final. Pero seguramente, si uno repasa la historia de los mundiales que ha participado Uruguay, le ha tocado alguna selección europea o 2 selecciones europeas. En este caso había una sola. Y 2 selecciones que no tienen muchas participaciones que digamos en los mundiales. Una que debutaba por primera vez en un mundial como Cabo Verde. Que hoy debe ser, para mí, esta clasificación de Cabo Verde como segundo en el grupo de Uruguay debe ser la sorpresa o la mayor sorpresa hasta el momento en esta Copa del Mundo. No tengo la menor duda. La mayor sorpresa en este mundial por ahora lo está dando Cabo Verde. No perdió ni un partido, empató los 3 y sobre todo clasifica segundo por arriba de un campeón del mundo como es Uruguay. 4 veces campeón del mundo. Entonces digo, ¿es sorpresa? Es sorpresa lo de Cabo Verde. Segundo y por arriba de Uruguay. Con la historia rica que tiene la selección uruguaya. Entonces digo, vamos a decir la verdad, fracaso rotundo lo de Uruguay. Rotundo. Jugadores que les pesa esta camiseta, porque yo lo sigo diciendo, que hay jugadores que juegan mejores en sus clubes que en la propia selección uruguaya. Jugadores que no rindieron, que fueron una decepción en este mundial, y voy a poner nombre y apellido, Federico Valverde, y algunos otros nombres también. Federico Valverde llegaba como la gran figura de Uruguay, la gran estrella de Uruguay, gran rendimiento en Real Madrid, porque si uno ve, a mí me gusta Real Madrid en España, a mí me gusta Real Madrid, yo soy simpatizante de Real Madrid en España, y veo muchos partidos de Real Madrid, y Valverde siempre figura en Real Madrid,
Ahora, cuando llega a la selección uruguaya, y deja mucho que desear Valverde. Deja mucho que desear. No solo Valverde, sino otros jugadores. Otros jugadores que les pesa usar la camiseta de Uruguay. Les pesa. Entonces digo, vamos a decir la verdad. No existió la garra charrúa en este Mundial 2026. No existió la garra charrúa. No existió. No existió la garra charrúa. No existió. No existió ni con Arabia Saudita, no existió ni con Cabo Verde, no existió ni con España, porque aunque España, vamos a decir la verdad, no merecía haber perdido Uruguay ayer con España, no merecía haber perdido Uruguay. No merecía, porque si uno repasa las estadísticas, Uruguay llegó más veces que España. Por momentos llegó más veces que España a Uruguay. En el primer tiempo, Uruguay no tenía que haber, o sea, no tenía que haber terminado el primer tiempo perdiendo Uruguay. No tenía que haber terminado el primer tiempo cayendo derrotado Uruguay. Porque Uruguay hizo méritos como para no perder con España en el primer tiempo. Después con los cambios que hace Bielsa, no te digo que mejora Uruguay, pero quiso un poquito más de lo que quiso en el primer tiempo. En la segunda parte, no te digo que Uruguay la peleó, metió garra, no, hizo lo que pudo Uruguay, pero jugó muy mal, vamos a decir la verdad, sin ideas, sin patear al arco. Yo sigo insistiendo, y lo dije alguna vez cuando participaba en Radio Universal, lo dije en su momento, parece que en el complejo de la AUF, en el complejo celeste, hay un cartel donde dice: si estás citado a la selección o si estás en la selección, se prohíbe patear al arco. Parece que hay un cartel, porque nadie se anima a rematar al arco. Nadie. En el segundo tiempo no me acuerdo un remate de afuera del área. No me acuerdo. Creo que hay pero no hay ni uno que se anime a rematar al arco de afuera del área. Entonces digo, así como pretendés ganar un partido sin rematar al arco, sin disparar al arco. ¿Cómo pretendés? Porque en algún momento yo vi a algún jugador que quería entrar con pelota y todo. Pero no, los goles se hacen rematando al arco. Tenés que rematar de afuera del área. Además, varios jugadores que hoy juegan en ligas importantes han hecho goles de afuera del área en sus equipos. ¿Cuántos goles o cuántas veces vemos goles uruguayos por el mundo de uruguayos que rematan y que hacen cada golazo de afuera del área en sus equipos? Y acá, cuando llegan a la selección, no rematan un solo tiro de afuera del área. En el segundo tiempo no me acuerdo un solo remate de afuera del área de Uruguay. Centro y queriendo desbordar con Agustín Canovio, que para mí Agustín Canovio fue de los mejorcitos jugadores de Uruguay en este mundial. Para mí, de lo mejorcito, el que más quiso, el que más entrega tuvo, al igual que Bentancur, que para mí ayer Canovio y Bentancur fueron los dos mejores jugadores de la cancha de Uruguay, pero por lejos, fueron los que más quisieron ganar el partido ayer. Era Canovio y Bentancur. Canovio y Bentancur fueron los mejores jugadores de Uruguay en estos tres encuentros. En estos tres encuentros, lo mejor es Canovio y Bentancur. El primer partido me quedo con Viñas, Federico Viñas, que tuvo un excelente primer tiempo, donde quiso varias, pero en el segundo tiempo lo vi entreverado a Viñas, y en el tercer partido no tocó ni una, me parece. No tocó ni una. Jugadores que Marcelo Bielsa llevó. Una cosa que uno no entiende todavía, como periodista deportivo, es por qué llevás jugadores lesionados. ¿Por qué los llevás? Cuando tenés jugadores que perfectamente los podés llevar y que están en mejor condición física para un campeonato del mundo. Llevó a De Arrascaeta, que sabíamos muy bien que no podía jugar. Sabíamos muy bien que no lo iba casi a utilizar a De Arrascaeta por la lesión que tenía. Ronald Araujo, lesionado también. Josema Jiménez. 3 jugadores lesionados. Y uno se pregunta, ¿para qué lo llevó al Mundial? ¿Para pasear? ¿De vacaciones lo llevó? Porque vamos a decir la verdad, no tuvieron ni un solo minuto. Yo me pregunto también, ¿no?
Es una pregunta que me hago. En todos los partidos, o en la mayoría de los partidos de la eliminatoria, Marcelo Bielsa puso a Facundo Pelistri. En varios partidos, o en la mayoría de los partidos, si uno repasa. Ahora, a Pelistri no lo puso ni un minuto en los 3 encuentros. Ahora, ¿por qué no lo puso a Pelistri? ¿Por qué no lo puso a Pelistri? Cuando lo utilizás en la mayoría de todos los partidos. ¿Por qué no lo utilizás a Nathan Nández? Cuando lo utilizás en la mayoría de los partidos de las eliminatorias. No lo quiso llevar a Nathan Nández. Para mí tenía que haber llevado por lo menos, no sé, Lucas Torreira, un jugador que siempre ha rendido en la selección, que siempre fue como un tractorcito en el medio, siempre ha sido como ese jugador que mete garra. Torreira no lo quiso llevar. Nathan Nández, que lo utilizó en varios partidos, tampoco lo quiso llevar, y él explicó en la conferencia: no lo llevo a Nathan Nández por una decisión deportiva. No sé qué decisión deportiva, porque la verdad no sé qué decisión deportiva. Cuando lo utilizás en toda la eliminatoria, capricho tuyo habrá sido, capricho del entrenador. No quiso llevar a Luciano Rodríguez. Cuando lo citó 4 o 5 veces en la eliminatoria, no lo puso ni un minuto, porque si uno repasa los partidos de todos los partidos de la eliminatoria, siempre está Luciano Rodríguez en el banco suplente, o en la mayoría de los partidos, y no lo pone nunca Luciano Rodríguez. Cuando Luciano Rodríguez, cuando llegó al fútbol brasilero, al Bahía de España, al Bahía de Brasil, era de los goleadores del Bahía de Brasil. El mejor momento de Luciano Rodríguez en Liverpool va a Brasil y hace unos cuantos goles en Brasil. Lo citó un montón de veces en la eliminatoria. No lo puso nunca Luciano Rodríguez. No lo puso nunca, ni un minuto. Llévalo al Mundial. Lleva a un jugador fresco que quiere, ¿por qué no tener minutos en la selección? En la selección de su país. ¿No? Yo hubiese llevado, capaz, a Maxi Gómez, que hizo unos cuantos goles en Nacional. O a Matías Arezo, que también hizo una cantidad de goles en Peñarol. Yo hubiese llevado a los 2 9 de los grandes, Arezo y Maxi Gómez. Es más, te digo, en el 2024, Peñarol gana Apertura, gana Clausura y gana Tabla Anual. Pero, no sé, más de 10 goles de tiro libre de Leo Fernández. Ahora, yo te digo una cosa. Cuando Peñarol gana el uruguayo, gana Apertura, Clausura, Tabla Anual, en ese 2024, en la selección uruguaya, no había un solo hombre que no le pegara bien a un tiro libre en la selección. No había un solo hombre que le pagara bien a un tiro libre en la selección. ¿Por qué no llevas a Leo Fernández, que le pega muy bien de tiro libre, que hizo más de 10 goles de tiro libre, se cansó de hacer goles de tiro libre en el 2024 para Peñarol? ¿Por qué no lo citás a Leo Fernández para la selección? Porque yo no recuerdo un gol de tiro libre en la selección. No recuerdo un gol de tiro libre en la selección en las eliminatorias. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Y tenemos acá en Uruguay un hombre que le pega bien de afuera del área, porque le pega bien Leo Fernández, y que en el 2024 se cansó de hacer goles de tiro libre, de todos los colores, de todos los ángulos, Leo Fernández. Y no lo citás, aunque sea 1, 2, 3 partidos, a Leo Fernández. Entonces digo, a mí me sorprende. Para mí Bielsa es un buen entrenador. Ahora, hay cosas que no entiendo de este entrenador. Hay cosas que no entiendo. No entiendo. Y un montón de cosas que todavía sigo sin entender de Marcelo Bielsa. Sigo sin entender. Entonces digo, la verdad, el mejor momento, les voy a decir algo, el mejor momento de Bielsa en la selección uruguaya, solamente hay 2 partidos. Solamente en 2 partidos Uruguay jugó bien con Bielsa. Que fue acá, en Uruguay, en la victoria de Uruguay 2-0 frente a Brasil. Que Uruguay hace años que no le ganaba a Brasil. La última vez había sido en Corea-Japón, cuando Uruguay le gana con un penal de Federico Magallanes 1-0.
Esa fue la última victoria por eliminatorias de Uruguay frente a Brasil. Hace años que no se le ganaba a Brasil en Uruguay en el centenario. Y Uruguay hizo un gran partido con Brasil. Si le hacía 2 o 3 goles más a Brasil no había discusión. Uruguay fue muchísimo más que Brasil. Acá, 2-0. Un gran partido de Uruguay con Bielsa. Para mí, un gran partido de Uruguay con Bielsa cuando se le ganó a Brasil acá en el centenario. Y otro partido de Uruguay bien con Bielsa fue sin ninguna duda la victoria en la Bombonera frente a Argentina. Que Uruguay, por eliminatorias, en Argentina nunca le había podido ganar a Argentina. Y por primera vez en la Bombonera le ganamos a Argentina 2-0. Esos fueron los 2 mejores partidos de Bielsa al frente de la selección uruguaya. Después no hay ningún otro partido que Uruguay haya jugado bien con Marcelo Bielsa. No hay ningún otro. Son los 2 únicos partidos que yo realmente vi Uruguay jugando bien con Marcelo Bielsa. Con Brasil acá en el centenario 2-0 y el 2-0 en la Bombonera frente a Argentina. Solamente esos 2 partidos. Después por ahí se me puede olvidar alguno, pero yo recuerdo esos 2 partidos. Después los demás encuentros que dirigió Bielsa con Uruguay fueron un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Uruguay, no recuerdo otro partido de Uruguay jugando bien con Marcelo Bielsa. Entonces así es imposible. Clasificamos cuartos, ¿sí? Clasificamos cuartos en la eliminatoria, que lo estoy viendo. Perdimos solo 4 partidos. Ganamos 7, empatamos 7. Uruguay convirtió 22 goles. Le hicieron 12 goles. Solamente 4 partidos. Perdió solamente un encuentro en el Estadio Centenario frente a Argentina 1-0. Después perdió de visitante 3 encuentros. Perdió con Ecuador. Sí. 2-0. Perdió con Ecuador, sí, con 2-1, perdón. Perdió con Paraguay 2-0 y perdió con Perú de visitante. También. 3 partidos de visitante y 1 de local. Buena eliminatoria. Y bueno, qué sé yo, si fue buena o mala. Clasificamos, que era el objetivo de clasificar al Mundial. Se clasificó. El objetivo se cumplió. Después de haber tenido una mala Copa América. Porque vamos a decir la verdad, Uruguay tuvo mala Copa América. Con el plantel que tenía Suárez. Podíamos haber llegado lejos, sí. Podíamos haber llegado lejos perfectamente. Pero bueno, nos tocó Colombia, que venía muy bien Colombia. Y que la verdad que hoy de las 5 selecciones que siguen, de las 5 selecciones sudamericanas en el Mundial, y Colombia una de las mejores que juega, de las que mejores juega, con Argentina. Para mí Colombia de las mejores juega, ¿no? Y por algo nos eliminó en la Copa América, ¿no? Y Colombia terminó tercero en la eliminatoria. Entonces digo, es difícil así competir cuando tenés errores que los hace el propio Uruguay, ¿no? Ahora yo me pregunto algo, ¿no? Uno capaz que se olvida o se olvidó. ¿Qué pasó con los campeones del Mundial Sub-20? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los campeones del Mundial Sub-20? Porque Uruguay tenía un plantelazo. Vamos a decir la verdad, un gran plantel tenía Uruguay en Sub-20. Con un gran entrenador, Marcelo Broli. Que ya te digo, si en vez de Marcelo Bielsa hubiese estado Marcelo Broli al frente de la selección mayor, yo creo que con Marcelo Broli hubiésemos hecho un mejor papel en la Copa América, en la eliminatoria y en el Mundial ahora. No tengo la menor duda. Si estaba Marcelo Broli, pero hacíamos mejor papel que Bielsa. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, yo me pregunto, ¿Marcelo Bielsa podría haber citado a algún campeón del mundo sub-20?
Porque si yo hago una lista de los jugadores que participaron o que ganaron ese Mundial Sub-20 en Argentina hace unos años, y 5 o 6 tendrían que estar hoy en día en la selección mayor. Pero no tengo la menor duda. Con el nivel que mostraron los campeones mundiales Sub-20. Entonces digo, uno se pregunta, yo voy a repasar, ¿no? Vamos a repasar, ¿qué les parece? Vamos a repasar, yo quiero repasar los nombres de los campeones del Mundial Sub-20, ¿por qué no? Randall Rodríguez, arquero. Sebastián Boselli. Mateo Anthony. Mateo Ponte. Matías Derritis. Alan Maturro. ¿No? Estoy nombrando campeones del Mundial Sub-20 que podían estar perfectamente en esta selección mayor y que podían haber participado en este Mundial 2026. ¿Por qué no? Facundo González, el Cepillo. Luciano Rodríguez. Rodrigo Chagas. ¿No? Ignacio Sosa. Santiago Menchenko. Fabricio Díaz. Anderson Duarte. Andrés Ferrari, Juan Santos, Damián García, Matías Abaldo, Nicolás Siri. Son jugadores que cualquiera de ellos hoy tendrían que estar, cualquiera de ellos, en la selección mayor. ¿Por qué no? Si tuvieron un gran mundial. Todos, el plantel de aquel Mundial Sub-20 que ganó Uruguay frente a Italia. Varios jugadores hoy tendrían que estar en la selección. Y son ellos, capaz, de toda esta lista del Mundial Sub-20, de esta lista de uruguayos que ganó el Mundial Sub-20, y capaz que varios de ellos van a estar en el Mundial 2030. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Además, una cosa, vamos a decir la verdad, el próximo Mundial 2030 va a ser en Uruguay, el partido inaugural va a ser acá en Uruguay, en el Estadio Centenario. Ahora, tendríamos que ya buscar un entrenador, sobre todo para pelear la próxima Copa América, porque Uruguay, creo que como país que tiene 15 Copas Américas, está obligado a poder llegar lejos y a poder ganar la Copa América. Para mí hay 3 países que siempre tienen obligación de ganar la Copa América, y ellos son Uruguay, Brasil y Argentina. Uruguay sobre todo, por tener 15 Copas Américas. Uruguay está obligado a pelear la próxima Copa América. Sobre todo a ganar el primer partido del Mundial 2030. ¿No? Hay que ver si Uruguay va a participar en la próxima eliminatoria. Pero, por ejemplo, el partido inaugural que vamos a tener en el 2030, y Uruguay tiene que ganarlo. No podemos hacer otro papelón. El partido inaugural en el Centenario lo tenemos que ganar. Lo tenemos que ganar. O sea, vamos a decir la verdad. Bueno, el Estadio Centenario se va a remodelar con algunas cosas nuevas que le van a agregar. Va a ser remodelado para ese Mundial 2030. Ahora, va a ser una fiesta ese 2030, ¿eh? Va a ser una fiesta. Uruguay va a tener su partido inaugural. Entonces digo, y no podemos empatar ni perder. Tenemos que ganar. Porque somos Uruguay, 4 veces campeón del mundo. 15 veces campeón de América. Sería un papelón si perdemos nuestro partido inaugural, nada más ni nada menos que en el Estadio Centenario. En el 2030, cuando se cumplen 100 años del primer campeonato del mundo. Entonces digo, ya tendríamos que ponernos en campaña a buscar el próximo entrenador. Para lo que va a ser la próxima Copa América, creo que va a ser en el 2028. Y en el 2030, el Mundial. Ahora estaba mirando alguna noticia que se habla de Marcelo Gallardo como posible candidato a dirigir la selección uruguaya. ¿Será el momento de elegir a otro entrenador extranjero? Marcelo Gallardo a mí me gusta. Yo soy muy hincha de River Plate de Argentina. Como verán, si uno ve los cuadros que tengo atrás, soy muy hincha de River Plate de Argentina. Y Marcelo Gallardo, me saco el sombrero. De los mejores o el mejor entrenador de la historia de River Plate de Argentina. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. 2 Libertadores con River. ¿Cuántos títulos a nivel internacional con River Plate? Para mí Gallardo es un gran entrenador. Es más, te digo, capaz que si en marzo del 2023 hubiesen elegido a Marcelo Gallardo, y capaz que nos hubiese ido mejor
mejor, sin ninguna duda. Hubiésemos tenido mejor papel en la Copa América con Marcelo Gallardo y sobre todo en este Mundial 2026 con Marcelo Gallardo nos hubiese ido mejor, pero no tengo la menor duda. Con Gallardo hubiésemos llegado lejos a este Mundial y capaz que hubiésemos peleado la Copa América que quedamos afuera hace unos años, sin ninguna duda. Porque Marcelo Gallardo hoy en día es mucho más entrenador que Marcelo Bielsa, pero no tengo la menor duda. Entonces digo, la verdad, es tristísimo, tristísimo lo de Uruguay ayer frente a España. Tristísimo. Muchos jugadores que les pesa esta camiseta. Ya creo que Muslera, por lo que dijo ayer, se va a retirar de la selección. No creo que... Y sí, se retira. Se retira. No, ni le da para el próximo Mundial ni para la próxima eliminatoria tampoco. Y gracias por todo, Muslera, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Este Muslera, te voy a decir la verdad, este Fernando Muslera que yo vi en estos 3 partidos de Uruguay con Arabia Saudita, con Cabo Verde y con España, no es el mismo Muslera que yo vi el año pasado cuando atajaba en Estudiantes de La Plata. No es el mismo Muslera. Porque ese Muslera atajaba todo. Inclusive la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, lo eligió a Muslera como uno de los mejores goleros del año pasado, cuando Estudiantes de La Plata salió campeón con Eduardo Domínguez. Lo eligieron de los mejores goleros del fútbol argentino. O sea, el Muslera que yo vi el año pasado no es el mismo que vi en estos 3 encuentros. No es el mismo. Es otro Muslera. A mí me lo cambiaron. Entonces digo, la verdad, tristísimo el Uruguay, papelón histórico. La única selección sudamericana no poder llegar a los 16avos. Ahora había más chance de poder llegar a los octavos final. Sobre todo porque se te dio un resultado que podías clasificar con un empate. El empate 0-0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita. La verdad, jugadores lesionados llevó. Tenía que haber llevado a Luis Suárez. Yo sé que por ahí el error de Suárez era haber hablado un poco mal de Bielsa o haber dicho algunas cosas en contra del entrenador. Creo que eso le jugó en contra y sobre todo la despedida que hizo, ¿no? La despedida que hizo. Eso también lo condenó a Suárez para no poder llegar a la selección. Lo condenó. Capaz que si no hubiese dicho nada, si no hubiese tenido esos dichos contra Marcelo Bielsa, y capaz que hoy en día estaría en la selección sin ninguna duda. Aunque hubiese tenido esa despedida. Pero vas a saber uno. Vas a saber uno. Uruguay son 7 partidos que no conoce la victoria, con 5 empates y 2 derrotas. La última victoria, como lo dije en un video anterior, el 13 de octubre del 2025, cuando Uruguay le gana 2-1 a Uzbekistán. Después empata con México 0-0 en el 2025. En noviembre del 2025 empata 0-0 con México. En noviembre del 2025 cae derrotado 5-1 frente a Estados Unidos. Papelón histórico también, porque es la primera vez que Estados Unidos le hace 5 goles a Uruguay en la historia. Y sobre todo pero Estados Unidos le hizo 5 a Uruguay. Le tenía que haber hecho... Si Estados Unidos le hacía 4 goles más, no había discusión. Estados Unidos lo bailó a Uruguay. Lo bailó a Uruguay en noviembre del año pasado. Después, en marzo de este año, del 2026, empata 1-1 con Inglaterra. El 31 de marzo empata con Argelia. Parece mentira que Uruguay empata con Argelia. Una selección que no tiene historia. Una selección que fue goleada por Argentina 3-0. En junio, Uruguay empata con Arabia Saudita, ahora en junio, para el Mundial. Empata 2-2 con Cabo Verde y ahora ayer pierde con España 1-0. 7 partidos sin que Uruguay no conozca. 7 partidos sin ganar, sin triunfos para Uruguay. Papelón histórico. Papelón histórico. Segundo Mundial consecutivo en no llegar ni a los octavos de final.
¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Ya dije todo. Error de los jugadores, error de la dirigencia, sobre todo la dirigencia. Acá la culpa también la tienen los dirigentes. Los dirigentes. Los dirigentes. En haber elegido a Marcelo Bielsa. De gastar millones y millones y millones en un entrenador que con cualquier entrenador, con Capucho, con Acevedo, con Matosas, con Juan Ramón Carrasco, te estoy hablando de entrenadores de Uruguay, ¿no? Como reitero, con Alejandro Capucho, con Acevedo, con Carrasco, con cualquier entrenador, hubiésemos llegado de todos modos al Mundial. No se necesitaba gastar millones en un entrenador. Culpa de la dirigencia, culpa de los jugadores por no meter garra, porque se los vio a Uruguay no meter garra como metió en Sudáfrica 2010, porque ahí sí Uruguay metió garra, ahí sí estaba la garra charrúa, porque si uno repasa a los jugadores del 2010, todos, ahí sí Uruguay estaba la garra charrúa, porque ahí sí Uruguay llegó a los 4 mejores, y esa es la selección que queremos ver. Esa es la selección que queremos ver. Por más que no pudimos llegar a la final. Pero llegamos entre los 4 mejores. Metiendo garra. ¿No? Garra y corazón. Llegamos a los 4 mejores. ¿No? Era un grupo verdaderamente humano. Con un entrenador que hizo un hermoso proyecto. Para mí hizo un hermoso proyecto. Por más que lo castigan hoy en día a Tavares por haber solo ganado una Copa América en el 2015. Yo veo que todavía siguen diciendo que ganó Tavares y ganó solamente una copita. No, no solo ganó una copita. Nos llevó a varios mundiales consecutivos y sobre todo hizo un hermoso proyecto. Un hermoso proyecto. Donde dentro de ese proyecto ganamos una Copa América, eliminamos a Argentina en su Copa América 2015, a una candidata a ganar la Copa América en ese 2015, eliminamos a Argentina de Lionel Messi en ese 2015, llegamos a los 4 mejores, el mejor país sudamericano y el país sudamericano en llegar más lejos en un mundial en ese 2010. Qué sé yo, para mí un hermoso proyecto con el maestro Washington Tavares. Se desarmó todo. Ese proyecto ya no existe más. Lo arruinaron. Al proyecto que venía trayendo el maestro Tavares, lo arruinaron. Lo arruinaron. Lo arruinaron. Ya no existe el hermoso proyecto del maestro Tavares. Y ahora le digo una cosa. Ahora hay que buscar un entrenador donde hay que elegir bien al entrenador para pelear la Copa América y para pelear el Mundial 2030. Así que por favor, hay que elegir bien al entrenador. Vamos a ver quién será el próximo entrenador de Uruguay. Termino mis comentarios. Pueden comentar acá si quieren alguna cosa, ponerle un me gusta, seguirme suscribirse a mi canal de YouTube, Mati Freire 31. Me pueden también seguir en mi Instagram, Pedro Matías Freire 31, y ahí también voy a subir los videos. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Uno está triste, caliente, frustrado, amargado. Pero bueno, hay que seguir y darle para adelante a la selección uruguaya. Y bueno, somos más uruguayos que nunca, obviamente. Y bueno, ahora hay que seguir mirando el Mundial sin Uruguay. No queda otra. Y vamos a ver ahora quiénes son los que vayan a llegar a los 4 mejores del Mundial. Pensamos que Uruguay podía tener chance. Pero bueno, lamentablemente otro Mundial nos quedamos afuera. Así que que pasen bien, gente. Nos veremos en el próximo video porque en unos días vamos a repasar todos los partidos de los 16avos. Ahí vamos a estar analizando y comentando todos los partidos de los 16avos. Ahí nos volveremos a encontrar muy pronto. Que pasen bien. Aguante Uruguay. Y bueno, estamos en las buenas y en las malas mucho más, como dicen. Y bueno, vamos a ver si en los próximos años
le cambiamos la cara a nuestra querida selección uruguaya. Abrazo grande, que pasen bien.